Sí, Fantástico. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, siempre es un gusto, digamos, participar en estos eventos técnicos que ustedes, los ingenieros jóvenes y los estudiantes en Bolivia, hacen con cierta periodicidad. Van varios ejemplos como este en los que he participado y siempre ha sido un gusto, así que muchas gracias por la presentación. En los últimos años de mi carrera estuve muy vinculado con la ingeniería de las presas de relaves, que es una de las ramas de la ingeniería geotécnica que está más alejada de la ingeniería civil, es civil, pero está más alejada porque no está relacionada con las infraestructuras, no hay mucho concreto, no hay mucho hormigón en este tipo de problemas, pero son problemas muy interesantes. Lo que les traigo hoy es una presentación que elabora sobre presentaciones anteriores que están publicadas, los videos están disponibles, y que pretende dar un pasito más en el sueño de tener un procedimiento más o menos consensuado entre los profesionales, más o menos unificado para el análisis de presas de relaves. Hoy no existe un método uniformemente aceptado y establecido en la industria. Las presas se calculan y se diseñan de tal manera y punto. No hay, cada grupo de ingenieros usa técnicas relativamente diferentes, con muchos puntos en común, algunos puntos fuertemente divergentes, de manera que todos los esfuerzos que hacemos para sistematizar este conocimiento y poder usar cada uno de nosotros la experiencia de nuestros colegas es un paso importante. Siempre en la evolución de la ingeniería de todo tipo de problemas, pongamos los puentes, hay una etapa en la que cada puente, cada edificio es un prototipo único en sí mismo, es como una obra de arte y hay que estudiarlo como un caso particular. Pasa el tiempo y ahora los edificios hay normas de cálculo completamente establecidas y para los puentes hay normas de cálculo completamente establecidas y si tenemos éxito dentro de 15 a 20 años va a haber normas de cálculo completamente establecidas para las presas de relaves. Hoy no es así. Empiezo a trabajar entonces, si es que logro que mi presentación avance. Ahí está, este es el contenido de la presentación. Tengo solo 3 filminas para explicar lo que son las presas de relaves y después voy a avanzar con métodos de diseño, fuentes de incertidumbre, la aplicación del Eurocódigo 7 a presas de relaves y una indicación de lo que podríamos hacer si esto funciona hacia el diseño basado en el desempeño e informado por análisis de riesgo. Y por último, una única filmina con conclusiones. Las caritas que ven acá son el equipo, creo que no olvida a nadie. Hay un par de muy recientes adquisiciones de nuestra oficina de Canadá que no están aquí todavía porque todavía no los conozco, pero este es el equipo de trabajo que está, digamos, liderando lo que voy a presentar hoy. De manera que lo que voy a presentar hoy no debe ser considerado ni comprendido como un aporte de Alejo Sferizo, sino de este grupo de personas. Bien, ¿qué son las presas de relaves? Las presas de relaves son el lugar donde se almacenan los relaves. ¿Y qué son los relaves? Los relaves son harina de roca. La roca se tritura hasta tamaño limo y arena se la mezcla con compuestos químicos que extraen minerales que tienen valor económico y lo que queda es limo y arena contaminado con algunos productos químicos que hay que depositar en algún lado. Y se las depositan en presas de relaves, que son gigantescos depósitos que tienen mucha agua, pero en realidad también tienen mucha arena y limo, o sea que cuando se les seca la superficie parecen terraplenes, parece que fuera tierra, pero en realidad contienen muchísima agua. Son, digamos, terraplenes, pero que están formados por un material muy, muy suelto. Hay muchos tipos de presas de relaves, pero la más elemental de las clasificaciones nos lleva hacia las presas de relaves aguas arriba, aguas abajo y de línea central. Lo que ven de color castaño oscuro es tierra compactada con resistencia estructural. Lo que ven de color ocre es los relaves, que son materiales que tienen muy poca competencia mecánica en general, son muy débiles. Naturalmente, si uno analiza la estabilidad con un círculo de estos 3 geometrías, se va a dar cuenta que
las presas de relaves construidas hacia aguas arriba tienen una vulnerabilidad inherente porque la mayor parte del material que debe sostener la estabilidad estructural son los propios relaves, que son muy débiles. Se han caído un montón de presas de relaves, yo no voy a hacer una lista de ellas, ni voy a discutir mucho el tema, pero hay esta filmina, está extraída de un artículo de Santa Marina, Torres Cruz y Bachus, y digamos, no voy a recorrerla, pero se las dejo para que tengan digamos, la pequeña lista de los elementos clave que hacen las presas de relaves tan vulnerables. Hay mucha agua, hay muy poca presa compactada y resistente. El agua al fluir genera presiones de filtración y genera tensiones de corte que pueden alcanzar o superar la resistencia al corte de este relleno, que son los relaves, que es muy débil. Entonces, puede pasar, y ha pasado con muchísimas veces, que las presas de relaves se rompan y que el material se derrame. A veces se derrama unos pocos cientos de metros, a veces se derrama muchos kilómetros. Pero se derrama solo si este terraplén está muy suelto y saturado. Por eso, una presa de relaves segura es una presa seca. Si pudiéramos sacar el agua, el riesgo asociado a las presas de relaves desaparecería. Y el problema de las presas de relaves es este. Las presas están formadas por material que se deposita en estado muy suelto y cualquier movimiento que le genere tensiones de corte a ese material va a inducir una reducción de volumen. Esa reducción de volumen implica un aumento de la presión de poros del agua que hay entre las partículas y eso puede llevar a la inestabilidad. Bien, esto es el problema. Entonces, las presas de relave son un resultado de un residuo de la operación minera. Sin presa de relave no hay minería, no lo podemos evitar y hay que diseñarlas de una manera segura y analizar las presas existentes para evaluar su seguridad y si necesitan alguna forma de refuerzo. ¿Cómo se diseñan las presas de relaves? Bien, la práctica actual sigue este diagrama de flujo que por supuesto está en letras muy chiquititas y no se puede seguir, pero lo tengo preparado en tamaño grande. Así que lo primero que se hace con las presas de relaves es definir la geometría de la presa y su fundación, establecer la resistencia de los materiales y la presión de poros y inmediatamente después lo segundo que se hace es establecer si existen materiales suficientemente sueltos como para que reduzcan su volumen cuando están sometidos a corte. Y la realidad es que prácticamente todas las presas de relaves convencionales tienen materiales suficientemente sueltos como para que reduzcan su volumen cuando se le aplica tensiones de corte. Quiere decir que esta rama tiene muy poca importancia para nosotros ahora. Bien, si esto es así, hay que hacer un análisis de estabilidad de taludes usando resistencia al corte no drenada y alcanzar ciertos factores de seguridad. Pero eso no termina acá. Como ustedes ven, el diagrama de flujo sigue y aunque pedimos un factor de seguridad para esta cajita relativamente alto, no hemos terminado, porque la realidad es que cuando un material puede reducir su volumen en condición no drenada, tiene un comportamiento tensión-deformación como el que acabo de dibujar, y lo que acabamos de demostrar es que el factor de seguridad es 1,50 contra esta resistencia en la que acabo de poner un circulito, pero todavía no sabemos qué pasaría si lo evaluamos con la resistencia que ocurre después de una deformación importante. Luego de la falla de varias presas de relaves, el consenso, hasta que lo entendamos mejor, el consenso de la industria es el que acabo de señalar con el láser.
Si el material puede ablandar, le decimos licuar. Si el material puede ablandar y cambiar de una resistencia máxima a una residual mucho más blanda, asuma que eso va a ocurrir y garantice que haya un factor de seguridad que garantice estabilidad aún con esta resistencia más baja. O sea, hay que tener un factor de seguridad de 1,50 respecto de la resistencia máxima, pero también 1,0 a 1,10 para la resistencia residual. Si esto se cumple y esto se cumple, estamos muy bien, estamos en esta cajita y no hay que hacer nada más. Pero en la enorme mayoría de los casos de las presas de relaves aguas arriba diseñadas en las décadas de 60, 70 y aún 80, cuando hacemos este análisis, o el factor de seguridad para la resistencia máxima no es 1,50 o el factor de seguridad para la resistencia residual no es 1,10, y entonces hay que hacer análisis más elaborados. Y estos análisis más elaborados deben ser rigurosos y deben ser exhaustivos, y eso exige ensayos de campo y laboratorio de alta calidad y el uso de modelación numérica relativamente sofisticada. Y luego, en función del resultado, hay que evaluar el riesgo de que la presa tenga un comportamiento no deseado, para el cual nosotros estamos proponiendo algo que es distinto a lo que propuso la Sociedad de Presas del Canadá en 2019. Lo que proponemos es hacer análisis de vulnerabilidad. ¿Qué significa? Que a una presa que estamos analizando, definimos su geometría y sus condiciones de borde y la molestamos, le hacemos cosas para ver cómo reacciona. Ustedes saben que cuando uno se diseña un edificio, le pone muy los niveles de cada una de las losas, cada uno de los solados, y aún más importante, los balcones. Nunca va a haber tanta gente en un balcón, pero la norma de diseño de edificios pide que se ponga una carga de ese tipo en los balcones por razones que no vamos a discutir en este momento. Y lo que proponemos es, independientemente de dónde está ubicada tu presa, tú tienes que asumir que puede subir el nivel freático, tú tienes que asumir que puede haber deformación en el pie y tú tienes que asumir que puede haber una carga en superficie. Analiza muchas otras cosas que sean plausibles para tu presa, pero estas tres no las digamos, elimines nunca. Estas tres siempre las presentamos. Si hemos encontrado que si las presas pasan el filtro de estos tres perturbaciones del equilibrio, entonces es muy probable que la presa se asegura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con modelación numérica partimos de la situación del terreno llano y modelamos la construcción de la presa. Una vez que la presa está construida, acá está indicado para un cierto punto que representa la presa, presión media, esfuerzo de corte. Esta es la situación de la presa que está dentro de la zona verde, pero muy cerca de la zona de equilibrio inestable. Esto es mecánica de suelos, no da el tiempo para presentar los fundamentos de esto, así que esto les tengo que pedir que encuentren alguna de las presentaciones anteriores que están grabadas y que están disponibles si es que quieren profundizar en este punto. Bueno, tenemos la presa donde está el láser, indicador de unos ciertos estados de tensiones de corte y una cierta presión media, y nuestro riesgo es que haya licuación. Licuación quiere decir que se supere la resistencia al corte máxima y la configuración que se obtiene con resistencia al corte residual no sea equilibrada. Y para saber si ese riesgo es un riesgo plausible o la probabilidad es alta, lo que hacemos es, como dijimos en la filmina anterior, es molestar, perturbar a la presa con tres acciones, que son aplicar una carga en superficie que genera un ligero incremento de la presión media y un fuerte incremento de la tensión de corte, o sea, mueve el punto anaranjado
en la dirección de esta flecha que tiene el número 1. También imponemos una deformación al pie. La deformación al pie lo que hace es reducir las tensiones horizontales en el pie de la presa, o sea, reduce la presión media a la vez que aumenta la tensión de corte. La flecha hacia donde se mueve el punto anaranjado, que es representativo de la presa, para este caso es la del número 2. Y la tercera es un incremento del agua freática, de la presión de poros dentro del cuerpo de la presa de relaves, que lo que hace es mantener la tensión de corte, porque el cambio del agua no genera nuevas tensiones de corte, pero sí reduce la presión media. O sea, mueve el punto naranja en la dirección de la flecha que tiene el número 3. Como se dan cuenta, las 3 perturbaciones están elegidas para ver si cruzamos el punto naranja de la zona verde a la zona colorada. La secuencia es: se simula toda la construcción de la presa con el ritmo de construcción realista que permite la generación y disipación de presión de poros, y se alcanza un estado que es representativo de la situación de diseño de la presa. En ese momento se calcula el factor de seguridad a corto plazo, o sea, asumiendo una deformación rápida. Ese es el que tiene que ser mayor a 1.5 para resistencia máxima y mayor a 1.1 para resistencia residual. Si estamos hablando de esto es porque alguno de los dos no anduvo bien, y entonces aplicamos acciones desestabilizadoras a la presa para ver cuál es el valor de estas acciones desestabilizadoras que lleva la presa a la falla. Vamos a incrementar la carga en superficie hasta que falle, así que va a fallar. Vamos a producir una deformación en el pie hasta que se produzca la falla. Y vamos a aumentar la presión de poros hasta que se produzca la falla. Las 3 cosas las vamos a hacer hasta que falle, pero lo que nos interesa es saber cuáles son los valores de estas acciones que producen la falla. Por ejemplo, si la carga en superficie necesaria para que se produzca la falla fuera 10 kilopascales, eso equivale a 50 centímetros de tierra. Es muy poquito. Si solo 50 centímetros de tierra en peso falla la presa es extremadamente vulnerable. Pero si en vez de 10 kilopascales hicieran falta 500 kilopascales, entonces hace falta 25 metros de tierra agregado en superficie para que falle la presa, y ese es un número muy grande. Entonces, vamos a calcular la carga en superficie que produce la falla de la presa, y mirando el resultado vamos a decir: esta presa resiste todo esto, quiere decir que es segura, o resiste muy poco, quiere decir que no es segura. Sería el equivalente a poner carga en el puente hasta que se rompe, y ahí aprendemos si se rompe por la flexión en el medio del tramo, o si cede alguno de los apoyos, o si se rompe al corte. Cómo reacciona la estructura cuando la cargamos hasta la falla es informativo en ingeniería. Aunque la carga que tengamos que ponerle es muy distinta a las cargas operativas usuales, eso es una buena herramienta de diseño de ingeniería, porque uno puede aprender, por ejemplo, que con un pequeño cambio en el diseño, alguna de las cargas que no eran tan altas crece muchísimo. Imagínense, por ejemplo, un pequeño cambio en el diseño de un apoyo de un puente que permite duplicar la carga necesaria para que el puente se caiga, y con muy poco costo. Bueno, la filmina que sigue es una animación. Va a parecer que no se ve nada, pero van a estar pasando cosas, y a medida que pasa el minuto de la animación, nuestra presa se va a caer. Así que aquí empezamos. Lo que tenemos es este modelo, y estamos aumentando la carga. Acá se ve donde está el láser que la carga va por 70, 80, 90 kilopascales, lo que produce un incremento de las presiones de poro y un incremento en las deformaciones por corte que todavía no se ve. La mayoría de los puntos están en color verde porque están en la zona estable, pero algunos puntos aquí y ahora aquí ya están pasando a la zona colorada. Ya las presiones de poro son más y más importantes, con lo que ya hay
deformaciones de corte más grandes, se formó toda una superficie en la cual había puntos por encima de la zona estable y la presa terminó cayendo. La carga necesaria para la carga máxima que soportó la presa y que inició el proceso de rotura progresiva está escrita acá, 196 kilopascales, pero al final de eso, como hubo un fuerte ablandamiento por deformación en el material que constituye la presa, esto seguía moviéndose a pesar de que la carga residual final era de solo 22 kilopascales. Bueno, este es solamente el efecto carga. Algo similar hay que hacer con la deformación al pie y algo similar hay que hacer con el incremento del nivel freático. Más que eso, las tres cosas que acabo de describir, carga, nivel freático y deformación al pie, uno asume que no hay agua y deforma el pie. O no hay agua ni deforma el pie, pero hay carga. Pero la realidad es que esos tres puntos, analizar cada una de esas tres cosas por separado, carga en superficie, deformación al pie, aumento del nivel freático, no es suficiente. Porque la superficie de vulnerabilidad no es ese triángulo tan lindo que se ve ahí, y tampoco tenemos la suerte de que sean justo los puntos medios. Si calculamos qué pasa cuando aumentamos la carga mientras aumentamos el nivel del agua, o mientras deformamos el pie y aumentamos el nivel del agua, y hacemos esos análisis que se pueden hacer, son modelos numéricos, salen unos resultados que no son coincidentes con los puntos verdes, que sería el punto medio de la línea que une estos dos modos de falla. Así que si uno usa los tres que teníamos puestos de A1 o las combinaciones tomadas de A2, puede definir lo que llamamos una superficie de vulnerabilidad. Y esa superficie de vulnerabilidad va a estar, si la presa está bien diseñada, por encima de las solicitaciones de la presa. Entonces probablemente el nivel freático puede subir hasta acá, pero no más que eso. La carga en superficie puede subir hasta acá, pero no más que eso. Y la deformación del pie puede moverse hasta acá, pero no más que eso. Y si yo uno estos tres, el punto que acabo de dibujar tendría que quedarnos del lado de atrás de la superficie de vulnerabilidad. Yo hago un corte por acá y me queda la superficie de vulnerabilidad, el punto que representa el estado de la presa, y como el punto que representa el estado de la presa está por detrás de la superficie de vulnerabilidad, yo puedo decir, pareciera que la presa está en una condición relativamente segura. Bueno, depende de cuánto es esta distancia. Esta distancia puede ser el equivalente a 30 metros de columna de agua o a 30 centímetros. Entonces, esta distancia es algo que nos indica hasta qué punto la presa es robusta o vulnerable. La palabra que aparece inmediatamente es la incertidumbre. Esto es la mancha que indica la incertidumbre de nuestro análisis. Para hacer el análisis hemos asumido una geometría que tiene su error, no es perfecta. Hemos asumido propiedades de los materiales, resistencia a corte no drenado, rigidez, peso unitario, que también tiene sus fuentes de error y no son perfectas, de manera que el punto que se ve verde acá tan lindo, se ve lindo porque esto es un PowerPoint, pero en la realidad es muy borroso, uno no sabe exactamente dónde está, y cuando uno hace un análisis de propagación de errores, un análisis de incertidumbre, o en otras, con una técnica similar, un análisis de sensibilidad, se encuentra con que la zona en la que puede caer nuestro punto verde es relativamente grande. Y si nuestro punto verde cayera acá, bueno, entonces estamos en una situación relativamente vulnerable. Eso me lleva a hablarles de las fuentes de incertidumbre. Y aquí tomo, robo de Kohlhawy y Fun, una secuencia de gráfico que nos viene muy cómoda, y es, imagínense que venimos acá vamos a hacer una perforación para medir el valor de algo. Y este algo puede ser resistencia a corte no drenada, peso unitario o límite líquido, cualquier cosa. Supongamos que, porque tenemos la varita mágica, sabemos el valor exacto de la propiedad con la profundidad.
sabemos el valor exacto. Entonces, los puntos negros representan el valor real, exacto. Y el promedio, el valor medio de esto, es la línea punteada que tiene un 1. Pero lo que hacemos en la realidad nosotros es bajar y cada metro, cada 2 metros sacamos algunas muestras e imaginemos que nos tocaron estas muestras. Sacamos esas. Podríamos haber sacado otras, pero entramos, sacamos esa muestra, seguimos de largo, sacamos esta. Y ahora tenemos 4 muestras y sacamos el valor promedio de las 4 muestras y están representados por la línea 2, que ya no es igual a la línea 1. En este ejemplo está a la izquierda, pero podría estar a la derecha. Además, cuando sacamos las muestras y las subimos a superficie, si por ejemplo fue una arena muy suelta, la densificamos. Y el ángulo de fricción interna que hay en el terreno es menor que el que hay en la muestra en superficie. Si la arena era muy densa, al tratar de sacar la muestra, dilata, aumenta su relación de vacíos. Y cuando medimos la resistencia al corte en el terreno, el ángulo de fricción interna que observamos en el terreno, el real, es mayor que el que podemos medir en la muestra porque hemos alterado la muestra más densa haciéndola no tan densa y hemos alterado la muestra más suelta haciéndola no tan suelta. Con las estrellitas queda dibujado los valores que medimos de la propiedad que estemos midiendo, por ejemplo, el ángulo de fricción interno o la resistencia, y vemos que otra vez esta línea punteada que ahora donde tengo el láser ahora no coincide ni con el valor medio de los valores reales ni con el valor medio de las muestras si no las hubiéramos alterado. Y además, nuestra cámara triaxial no es perfecta, por lo que hay errores de medición. En alguna cosa el error me sale para la izquierda, en otra me sale para la derecha, y el valor medio de las resistencias medidas, incluyendo el error de medición, incluyendo la disturbación de la muestra, incluyendo que la muestra no es perfectamente representativa del universo, o sea, que los 4 puntos que mostré no representan perfectamente a los 100 puntos que están en gris, nos queda entonces que este era el resistencia promedio y esta es la que tenemos como único dato, porque todo lo demás nosotros no lo sabemos, lo único que realmente sabemos es esto. Así que en nuestra realidad todo lo que está grisecito y con los circulitos azules es todo para explicárselos a ustedes, pero en la realidad lo único que tenemos es lo que medimos. Esto y esto. Eso es lo único que queda. Todas estas fuentes de error tienen componentes sistemáticas y aleatorias, ya tienen vías y dispersión, y son pasibles de análisis estadísticos. Voy a mencionar el Eurocódigo 7 hoy porque los análisis estadísticos que están propuestos por el Eurocódigo 7 de segunda generación nos permiten aceptarlos todos, usar esos, sean perfectos o sean perfectibles, y avanzar, y ahora estar un poquito más alineados todos con un mismo conjunto de datos, sacar una serie de parámetros que sea más o menos consistente entre diferentes consultores. Entonces, la estadística de esto es, vamos a tener un valor que no es exacto, sino que tiene un coeficiente de variación que incluye la variabilidad espacial del terreno, la incertidumbre estadística, los errores de medición y el propio modelo de interpretación. Este último significa que cuando yo calculo la resistencia por la punta de un cono o el número de golpes del ensayo CPT y uso una fórmula para, a partir de ese momento, de ese dato, calcular un ángulo de fricción interna, esa fórmula tampoco es exacta. Y eso agrega otra fuente de incertidumbre. Y todo esto genera coeficientes de variación que son muy significativos. Por ejemplo, la resistencia al corte no drenada medida con el ensayo SPT tiene un coeficiente de variación de 50%. Quiere decir que si yo mido con un ensayo SPT
un número de golpes determinado que me indicaría que la resistencia al corte fuera 100 kilopascales, puede ser el doble o la mitad. O sea, puede ser 200 y puede ser 50. Eso es una gran dispersión y es por eso que hay que usar muchas muestras de diferentes tipos de ensayos y hacer el análisis estadístico correcto que nos permita usar las diferentes fuerzas, las diferentes fuentes de información para reducir la incertidumbre en los parámetros que tenemos que usar para el diseño. Y aquí llega el Eurocódigo 7. Voy por la mitad de la presentación en cantidad de filminas para más o menos que tengan una idea de cómo va. El Eurocódigo 7 establece un procedimiento sistemático para el tratamiento de los datos de campo laboratorio y para llegar a un modelo geotécnico del terreno que permita cuantificar las incertidumbres de todo asociadas a todo el proceso. La secuencia de proyecto en el Eurocódigo 7 tiene estas 4 tareas. La primera son los procedimientos relacionados con establecer la fiabilidad, reliability en inglés. La siguiente es hacer una investigación de terreno, obtener resultados, obtener números, hacer las verificaciones del proyecto, cálculo de capacidad de carga, establecer los estados límite y después, la cuarta, implementar el proyecto durante la ejecución, o sea, durante la construcción de una obra, por ejemplo, medir el comportamiento de la obra mientras estamos construyendo y realimentar el proceso, por eso acá se ve esta flechita que vuelve. Este es un proceso iterativo. Entonces, lo primero es establecer una categoría geotécnica que significa tengo una obra de bajo, medio o alto riesgo en un terreno poco, medianamente o muy complicado y errático, se determina una categoría geotécnica. Luego se hace la investigación del terreno, que tiene que ser proporcional a la complejidad de la categoría geotécnica, y terminamos con modelos del terreno, que con el tiempo primero se llama modelo del terreno y avanza hacia el modelo geotécnico. Con él se hacen las cuentas de los estados límite último y estado límite de servicio. Muy brevemente, un estado límite último es un estado límite que si se alcanza, la estructura sale de servicio de manera permanente y necesita reparación. Por ejemplo, el estado límite último de una viga de hormigón armado sería si se fractura la viga y hay que reforzarla porque no puede quedar como fracturada. Después está el estado límite de servicio, que significa que cuando se alcanza ese estado límite, la estructura sale de servicio porque no cumple su función. Una viga que se deforma demasiado no sirve porque no sostiene la losa que tiene encima o no sostiene el muro que tiene encima, pero si remueves la carga, la viga todavía se recupera sin necesitar una reparación. Eso sería un estado límite de servicio. Bueno, y después está, por supuesto, que construir la obra. Esta es la secuencia. Ahora vamos al modelo del terreno. El modelo del terreno tiene un reconocimiento geotécnico y una interpretación de resultados que tienen estas dos, sus fuentes de incertidumbre. Aquí es donde residen los errores de medición. Por supuesto, está siempre la variabilidad espacial. Aquí están las incertidumbres y los errores asociados a los modelos de transformación. El que cambia de número de golpes de CPT a resistencia al corte no drenada es un modelo de transformación que está dentro de la interpretación de los resultados. Todo este modelo de terreno termina definiendo unidades geotécnicas, que por ejemplo, arcilla arriba, arena abajo, esas son las unidades geotécnicas, las condiciones del agua y estos valores derivados. De esto voy a hablar, porque este es uno de los lugares donde nos estamos colgando para avanzar la ingeniería de las presas de relaves. Del modelo de terreno, que es descriptivo al modelo geotécnico,
hay etapas. Esto está tomado de los documentos de apoyo del Eurocódigo 7. Diseño preliminar, plan de investigación, diseño detallado. Están muy chiquititos los dibujos, pero esto muestra lo que uno imagina que es el terreno antes de hacer la campaña geotécnica. Uno hace la campaña geotécnica y averigua muchas más características del terreno, donde está el agua, que había una capita débil, un montón de cositas acá que están muy chiquititas. El objetivo no es discutirlo, sino ver que este dibujo es más simple que este, y este es mucho más simple que este. Este ya tiene acá una base dibujada muy chiquitita, va desde un conocimiento, knowledge en inglés, bajo, a un conocimiento alto, y este proceso está razonablemente descrito y regulado por Eurocódigo 7. Buscamos hacer este camino. Y una vez que uno alcanzó un modelo geotécnico, o sea que tiene razonablemente establecidas las unidades geotécnicas, que aquí son los diferentes colores de los diferentes suelos, y sabe cuál es el problema que tiene entre manos, que en este caso uno no sabe porque está dibujadito detrás del láser una base aislada, toca hacer las verificaciones de estado límite de último y estado límite de servicio. Les pido disculpas que acá los puse en inglés, esto es Ultimate Limit State, que quiere decir estado límite último. Esto debía haber puesto los acrónimos aquí en español. Bueno, pero entonces aquí hay estados límite último y de servicio. Todavía no estamos acá. Todavía no podemos usar el procedimiento del Eurocódigo 7 para establecer los estados límites últimos y estado límite de servicio, exactamente como hace Eurocódigo 7, porque la industria no está preparada para abandonar los factores de seguridad. De manera que lo que estamos haciendo nosotros con Eurocódigo 7 en esta etapa, y les prometo que esto va a seguir evolucionando, pero en esta etapa lo que estamos haciendo es usar la matemática y la estadística asociada a la determinación de los valores derivados, de los valores característicos y valores de diseño. Esta filmina muestra la secuencia. Uno tiene valores, datos crudos. Por ejemplo, imaginemos que el número de golpes del ensayo SPT da 10. Eso es un dato crudo del terreno. A través de el programa de investigación, de las experiencias y del análisis de estructuras construidas, discúlpenme que se me movió esto, uno establece con un cierto error que a partir del número de golpes 10 uno tiene una cierta resistencia al corte no drenada. Del número de golpes 10, que es el dato crudo, a la resistencia al corte no drenada, hay una interpretación. La resistencia al corte no drenada pasa a ser un valor derivado. Voy a inventar ahora un número. Vamos a ponerle 100 kPa. Ese es el resultado de una fórmula aplicada a uno de los muchísimos números de golpes que hemos medido con el ensayo SPT. Pero hemos medido muchos y no todos dan el mismo número de golpes, no todos dan 100 kilopascales. Hay una distribución estadística que si tiene muy pocos datos nos obliga a calcular un valor nominal, pero si tiene suficientes datos nos permite hacer un análisis estadístico y nos permite elegir un valor característico que podría ser el valor medio o el valor que tiene 10% de probabilidad de no ser alcanzado, o 5% o 20%, un valor a elegir característico. Tengo varias filminas que siguen para elegir este valor característico. Sea porque aplicamos estadística o porque no nos queda más remedio que aplicar juicio ingenieril porque tenemos pocos datos, uno de estos dos lo vamos a llamar el valor representativo. Y ese valor representativo es el valor que vamos a usar para nuestros análisis. Y capaz que es 80 kPa y no 100. Capaz que es 60 kPa. De 100 a 80 hay un procedimiento que está regulado por el Eurocódigo 7
y que muy brevemente voy a describir. Luego, Eurocódigo 7 sigue de valor representativo al valor de diseño aplicando un factor de minoración asociado con la técnica LRFD, o sea, Load and Resistance Factor Design. Y este es un factor de minoración que nosotros todavía para presas de relaves no podemos usar porque la industria minera todavía no está preparada para abandonar el concepto y el uso de factores de seguridad. Esta filmina muestra la idea del terreno. Este es el valor, esta línea sólida es el valor medio de la propiedad que estamos analizando, en este caso la resistencia al corte no drenada. Este es el valor nominal. Como tenemos pocos datos, hemos elegido un valor nominal que es un poquito más conservador que el valor medio. Y ponemos un valor que no es tan conservador, pero ahí va. Pero en la punta del pilote podemos tener mala suerte. Este punto, que es bastante más débil, puede influir mucho en el comportamiento del pilote. Entonces, el valor nominal que vamos a elegir para diseñar la punta del pilote va a ser distinto que el valor nominal que vamos a usar para el fuste del pilote. Voy para atrás. Nominal porque tenemos pocos datos, pero vamos a hablar a partir de ahora de representativo. Entonces, la resistencia al corte no drenada representativa del fuste para la resistencia por fricción es esta. Y en el mismo pilote y en el mismo suelo, la resistencia al corte no drenada representativa para el análisis de la capacidad por la punta es esta. Si el valor medio este fuera 100, para el fuste capaz que puedo elegir 90, pero para la punta voy a elegir 60. ¿Y cómo elegir estos números? Vuelvo a decirlo, Eurocódigo 7 establece el procedimiento para poder hacer esto sistemáticamente. Bien, ahora, ¿cuán cauto debe ser este parámetro? Según el Eurocódigo 7, lo que tenemos que hacer es comparar la escala de fluctuación del parámetro con el tamaño del problema que tenemos entre manos. Entonces, para taludes como la longitud de la superficie de falla es mucho mayor que la variación, la distancia que necesita el material, no que necesita, en la cual el material cambia de valor, como estas distancias son mucho más pequeñas que la longitud del círculo de deslizamiento, estamos en el caso que se llama tipo A, que básicamente quiere decir que lo que controla es la resistencia promedio. Dibujado eso, tengo que ir para atrás. Esta es la medición, por ejemplo, con el ensayo de cono. Si nuestro problema es la fricción de un pilote que tengo dibujado acá, lo que tengo que usar es el valor promedio. Pero si mi pilote termina, por ejemplo, acá, la punta del pilote va a estar controlada por este pedacito y la escala de fluctuación, la cantidad de veces que cambia para un lado y para el otro del medio, aquí dividido la distancia total, nos da una longitud acá que es parecida, no es tan diferente al tamaño de mi problema, que le pongo una H en este caso. O sea, la distancia en la que esta S cambia por un lado y para el otro, y esta distancia se empiezan a parecer, y cuando eso ocurre, ya no puedo decir que tengo un problema en el cual estoy en tipo A, o sea, puedo usar un valor cercano al promedio, sino que estoy en un lugar donde tengo que usar algo que tenga en cuenta la relación entre la escala de fluctuación y el tamaño de mi problema. Y Eurocódigo 7 establece fórmulas.
Si en función de que conozca la variabilidad y la función de densidad de probabilidad que tengo que emplear para mi variable o que no la conozca, y en función de el tipo A, B o C, donde A es una estructura en la cual la superficie de falla es mucho mayor que la longitud que establece la escala de variación de las propiedades, entonces tengo una cierta condición. Tipo B es la extremadamente opuesta, que significa que el problema que tengo es muy local y se ve fuertemente afectado por las oscilaciones o por la variabilidad de la propiedad que estoy midiendo, y ese caso me exige usar una cola o una valor de corte de la distribución muy, muy conservador, según Eurocódigo 7, 5% de la cola de distribución, que es un valor muy conservador, lo dibujo acá. Si yo tengo aquí la resistencia que va desde un valor tan chiquitito como 10 hasta tan alto como 100, el valor medio nos va a costar 55, ¿no? Que es la mitad entre 10 y 100, pero si tengo que usar el 5%, capaz que tengo que usar 12. Entonces, esto es 55, este 12, o sea que con una campana que me da resistencia como esta, voy a usar un valor tan bajo como este. En el caso muy extremo de las fallas muy locales, sí. ¿Y en las presas de relaves? Bueno, las presas de relaves son en general un estado intermedio en el cual es necesario calcular la relación entre la longitud de la superficie de falla y la escala de variación de la propiedad que estamos midiendo. Se los traigo con un ejemplo que es más fácil de entender. Este es un ensayo de cono, y en este ensayo de cono tengo un material que yo sé que es un relave arenoso, que está relativamente denso y está drenado. Estoy haciendo trampa. Sabiendo todo eso, no se lo dije a mi computador y le digo, este material trátalo como una arcilla. Y abajo tiene una arcilla orgánica muy débil. Entonces, en el ensayo de cono sale como esto, y uno ve que aquí está la resistencia, acá cae un poquitito. Claro, ustedes ven el color verde porque los hemos dibujado nosotros y eso nos ayuda, pero si no lo hubieran visto, en este gráfico es difícil darse cuenta que acá cambió completamente el material. En este gráfico es difícil darse cuenta que acá cambió, en este es más evidente. Usando toda la información, uno concluye que aquí hay un cambio de material de azul a verde, de un material al otro, y eso es lo que constituye el modelo geotécnico. Hemos determinado que hay un material aquí y otro distinto acá abajo, examinando este ensayo de cono. Por supuesto, había docenas de ensayos de cono y esto no es el resultado de un solo ensayo, sino de muchos. Pero tomemos este. Y ahora imaginemos una presa de relaves en la cual tenemos ese ensayo de cono. Un modelo geotécnico bien construido nos permitiría establecer dos unidades geotécnicas. La unidad 1, donde tenemos estas propiedades, y la unidad 2. Si me dejan ir para atrás, noten que la resistencia que voy a obtener por la unidad 1 o celeste es mucho mayor que la resistencia que obtengo en la unidad verde, simplemente porque este material le estoy aplicando las fórmulas de arcilla, pero es un material que drena, es un material que tiene, como es un comportamiento significativamente más resistente. Bien. Aquí los tengo. Ahora aplico la formulación y los códigos tal como están definidos por el Eurocódigo 7 y termino con una resistencia de diseño. En estos problemas lo que se calcula es la resistencia al corte endodrenada dividida por la tensión efectiva vertical de consolidación,
y eso se llama Undrained Shear Strength Ratio, USR. Y acá está esta formulita que está acá, es esta. Y bueno, uno tiene un valor medio en la parte de arriba de 1,42, pero aplicando los criterios de Eurocódigo 7, el valor que hay que usar aquí es 1,26. Y en el estrato unidad 2, uno tiene un valor medio de 0,22, pero el valor de diseño que debe usar va entre 0,13 y 0,18, donde 0,13 es el número que debes usar si tu modo de falla tiene un enorme componente, o sea, si el modo de falla está desarrollado en el material más débil, el número que te corresponde usar es 0,13. Si el modo de falla fuera como entonces la longitud de nuestro problema en la escala comparado con la escala de variación de la longitud de la escala de fluctuación de nuestro problema es distinta y la fórmula te da un resultado diferente. Si no hubiéramos hecho el modelo geotécnico correctamente, entonces no habríamos podido identificar U1 y U2, que habríamos probablemente utilizado un único material, lo que sería incorrecto, y habríamos utilizado un valor de resistencia de 1,12 para todo, cuando en realidad la resistencia acá es 5 veces menos y sale de una manera orgánica y ordenada de aplicar los criterios de Eurocódigo 7 a este ensayo CPT. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero hacerlo no es imposible. Y si todos desarrollamos un poco de experiencia con esta técnica, es probable que la diferencia entre diferentes consultores analizando el mismo problema sea menor que lo que es hoy. Hoy, diferentes consultores analizando el mismo problema pueden llegar a resultados relativamente diferentes. Eso no es deseable en la industria. Esperamos que aplicando estos criterios podamos reducir estas discrepancias entre diferentes profesionales enfrentados a un mismo conjunto de datos. Imaginemos que eso está bien, entonces podemos avanzar hacia el diseño basado en el desempeño e informado por análisis de riesgos de presas de relaves. El diseño tiene que incluir de presas de relaves, incluye una enormidad de cosas que no son ingeniería geotécnica. Posición de las bombas, sistemas de manejo de aguas de drenaje, la geoquímica y un montón de cosas. Aquí yo me estoy concentrando exclusivamente en la evaluación de la vulnerabilidad a la ecuación por flujo, de la vulnerabilidad a rotura frágil, de presas de relaves convencionales construidas hacia aguas arriba, y lo que proponemos está basado en esto. La industria, que sigue pidiendo factores de seguridad, se está alejando lentamente del factor de seguridad y se está adentrando en un diseño basado en rendimiento o performance o desempeño y en riesgo. Hay una norma reciente que se publicó un año después de la última gran falla de una presa de relaves que ocurrió en Brasil, que tiene ciertos requerimientos que incluyen desarrollar un diseño robusto. Y la palabra robusto, ¿qué quiere decir? Que no es vulnerable. Más abajo dice, hay que analizar, hay que hacer evaluaciones de riesgo que deben utilizarse para informar el diseño. Y el Comité de Grandes Presas, el Comité Mundial de Grandes Presas, en el Boletín 124 dice, el diseño basado en riesgos puede verse como una mejora que proporciona una base defendible para la toma de decisiones. Este diseño basado en desempeño y que usa la evaluación de riesgo fue presentado por el profesor Morgenstern en el 2018, inmediatamente después de una de las fallas más importantes que ocurrieron en presas de relave. Y básicamente, puesto en 3 palabras, el procedimiento propone evaluar modos de falla, los modos de falla posibles de la presa,
hacer evaluaciones cuantitativas de riesgo, poniéndole probabilidades a las diferentes cosas, y aplicar el método observacional, que quiere decir establecer sistemas de monitoreo para ver cómo se va aportando la estructura, si se parece como el comportamiento que estamos observando con lo que estábamos esperando, y si eso ocurre, estamos bien, pero si no, ya tenemos que tener preparado los diseños complementarios y las medidas necesarias para corregir el desvío. Lo digo de vuelta. Tengo identificado los modos de falla en la estructura. Puede fallar por erosión del pie, por una cantidad de cosas. Hago una evaluación cuantitativa del riesgo para todos y cada uno de los modos de falla y determino que la probabilidad de que falle por erosión del pie es del 1%. Establezco un sistema de monitoreo y observación, que significa ir a ver el pie todos los lunes. Si el pie de la presa no presenta erosión, no tengo que hacer nada. Pero si observo erosión, no me pongo a estudiar qué hacer ahí. Ya tengo desde el día 1 guardado el plano con lo que tengo que hacer para la presa por si hay un problema de erosión. El día 1 identifiqué que podía haber erosión en el pie. El día 1 calculé que la probabilidad de que eso ocurriera fuera del total. Y el 1 hice los planos y la ingeniería por si ocurría. De manera que el día que ocurre el problema de la erosión, ya sé lo que tengo que hacer y me pongo a hacerlo. No me pongo a pensar ni hago reuniones, me pongo a trabajar. El problema con este método observacional es que no es aplicable para mecanismos de falla frágil. Uno puede aplicar la erosión al pie porque uno ve que está ocurriendo y actúa. Uno puede aplicarlo al aumento del nivel freático, uno puede aplicarlo a desplazamientos y deformaciones de la presa, que son iniciadores del proceso de falla por la ecuación por flujo. Pero si la falla por la ecuación por flujo ocurre por algún otro mecanismo que no fue identificado acá, no tenemos cómo verla. Por esa razón, nosotros proponemos analizar la robustez o la vulnerabilidad, en términos positivo o negativo de la misma cosa, de la presa con los modelos numéricos y con los análisis de gabinete. El procedimiento propuesto es definir una probabilidad de falla objetivo que está basado en la tolerancia al riesgo de la sociedad, de los reguladores y de la empresa. O sea, para nuestras presas, en función del costo monetario o en vidas de la falla de la presa, elegir una probabilidad de falla objetivo anual. 1%, 1 por 1000, 1 por 10.000. Una vez definida, ya sabemos cuál es la probabilidad de falla que vamos a tolerar. Nunca es cero, siempre es un valor. Tenemos que elegir los parámetros de diseño usando lo que expliqué del Eurocódigo 7 segunda generación. Entonces recordamos que si tenemos un pilote y lo vamos a diseñar en este suelo, porque la longitud del fuste es mucho mayor de la distancia en la cual la señal cambia de lado respecto de la media, acá usamos el valor medio. Mientras que en la punta, porque la superficie de falla que ocurre en la punta es muy pequeñita, es parecida a la distancia en la que cambia de signo la propiedad, tenemos que usar un valor pequeño. Por ejemplo, cola del 5% para la punta, el 50% o el 40% para el fuste. ¿Cómo hacemos eso con las presas de relaves? Pues lo mismo. Tenemos un modo de falla que sería la estabilidad a lo largo de esta superficie de potencial deslizamiento, y en toda esta zona vamos a usar una cola pequeña que nos da una resistencia, en este caso es un ejemplo, 0,05, sale de este grafiquito que tiene una función de distribución, mientras que acá atrás no necesito usar 0,05. ¿Por qué acá sí y acá no? Porque las presas de relave se construyen en capas. Entonces pongo un terraplén y lo relleno. Pongo otro terraplén y lo relleno. Si esta capita me quedó débil o esta me quedó débil, siempre va a ser horizontal. Puedo tener mala suerte y que esta capa sea débil.
Lo que no puedo tener es mala suerte que esta capa sea débil porque los relaves no se ponen inclinados, se ponen horizontales. Entonces, si hay una capa débil, esa capa débil va a ser horizontal. Eso significa que la dirección de falla, cuando la dirección de la superficie de potencial de deslizamiento queda alineada con la dirección donde la probabilidad de una capa débil es más alta, tengo que ser conservador. Mientras que cuando la dirección de la superficie de potencial de deslizamiento no está alineada con la dirección de la potencial superficie débil, puedo usar el valor medio, porque en definitiva habrá muchas capas débiles acá, pero también va a haber capas fuertes y la resistencia que controla a lo largo de toda esta zona curva es la resistencia promedio. Y estamos siguiendo el Eurocódigo 7. Una vez que esto está hecho, ya tenemos seleccionados los parámetros de diseño, entonces nos toca ahora calcular la función de densidad de probabilidad de las acciones que definen la demanda. Por ejemplo, la probabilidad de que la carga en superficie sea 1000 kilopascales es prácticamente cero, la probabilidad de que sea 500 kilopascales es solo 10%, la probabilidad de que sea 100 kilopascales es 35%. Y así con los diferentes mecanismos perturbadores que hemos elegido, que les recuerdo, son carga en superficie, aumento del nivel freático y deformación del pie. Luego arrancamos la computadora y hacemos los modelos numéricos que nos permiten definir la superficie de vulnerabilidad, que acá está toda con lucecita de neón, porque la realidad es que la superficie de vulnerabilidad está definida con parámetros elegidos según el Eurocódigo 7, o sea, incluyen una cierta incertidumbre. Y ahora que tenemos hecho esto, lo que nos toca es tomar al azar una posición del nivel del agua que sea función de la función de densidad de probabilidad que tengo para el agua. Y nos toca al azar elegir una carga que es función de la función de densidad de probabilidad que tengo para la carga y lo mismo para la deformación del pie. Elijo al azar un punto acá, un punto acá, un punto acá, los junto. Si me queda del lado de atrás de la superficie de vulnerabilidad, no se cayó, así que la presa resistió. Si cuando tomo el siguiente punto al azar, me queda aquí, aquí y aquí, este punto me quedó adelante, falló. Si ahora lo hago 1.000.000 de veces y cuento todas las veces que falló, dividido por todas las veces que lo intenté, el cociente, a medida que la cantidad de veces que hago la cuenta se aumenta, el cociente tiende a la probabilidad de falla. Es el método de Monte Carlo. ¿Es una cosa carísima? No. Noten que la superficie de vulnerabilidad se determina con 6 modelos numéricos, nada más, no se hace más que esos 6. La función de densidad de probabilidad, estas son fórmulas analíticas y la superficie de vulnerabilidad interpolada es una fórmula analítica, de manera que esta técnica de Monte Carlo se hace en un código de 20 renglones en Python y se lo corre 1.000.000 de veces simplemente haciendo la cuenta. No hay que hacer más modelos numéricos. ¿Cuántos modelos numéricos en total? 6. Si lo aplicamos, y acá esto es un ejemplo, tenemos una presa que cuando lo calculamos, la presa original tiene una probabilidad de falla, digamos, 10 a la menos 2. Los mecanismos de falla por carga, por deformación al pie o por aumento del nivel freático son los que se ven a la izquierda. Y si a la misma presa le agregamos un contrafuerte, pido disculpas, acá tendría que decir contrafuerte, me quedó en inglés. Si le agregamos un contrafuerte, el modo de falla cambia, ya no se ve que el pie de la presa se desplaza y la probabilidad calculada con el método de Monte Carlo nos cae, por ejemplo, en este caso, 3 órdenes de magnitud. Por favor, sepan que esas figuras están inventadas ahora por mí para presentarles el problema. Entonces no es el resultado de un cálculo para esta presa en particular. Bueno, con esto termino. Voy a las conclusiones.
las conclusiones empiezan reconociendo las contribuciones enormes de todas las caras que están viendo acá. Esto no es un trabajo personal, es un trabajo de equipo. Hemos presentado este tipo de análisis incrementalmente, ya desde, empezamos en 2010 con este asunto, vamos por el 2025, o sea, 15 años que venimos trabajando sistemáticamente en esto. Lo que estoy presentando ahora es cómo vamos pensando la cuestión hoy. Por supuesto cambia mucho respecto del pasado, pero hay muchas referencias que pueden servirles para ir comprendiendo cómo ha sido el desarrollo de estas ideas y de estos procedimientos. Los puntos para la discusión, esta es la última filmina, son: una presa de relave segura es una presa seca. Si podemos sacar el agua a la presa, lo hacemos. Ningún análisis, ningún modelo numérico. Hay que sacar el agua a la presa. Si se puede, hay que hacerlo. Los métodos modernos de diseño incluyen los análisis de vulnerabilidad a la licuación por flujo, incluyendo estos modelos numéricos tan lindos y complicados que apenas he mencionado en la presentación de hoy, pero he explicado numerosas veces en otras presentaciones que están disponibles. Luego, el Eurocódigo 7 establece un método para el tratamiento de la incertidumbre que nos permite a diferentes consultores de diferentes lugares del mundo trabajando en la misma presa elegir parámetros de diseño razonablemente similares. No serán perfectamente iguales, pero por lo menos vamos hacia algo razonablemente consistente entre diferentes consultores. Y si todo esto funciona, las técnicas que venimos usando en los últimos 5 años para análisis de vulnerabilidad, unidos a el uso del Eurocódigo 7 para tener una manera sistematizada de determinación de parámetros de entrada, nos permite decir que somos capaces de estimar la probabilidad de falla anualizada de una presa de relaves para el riesgo de licuación por flujo, que es un elemento central para informar al proceso de diseño basado en desempeño e informado por riesgo. Lo estamos informando por riesgo en un punto central que no puede ser reemplazado por sistemas de monitoreo de la presa construida, porque esto que estamos analizando es un modo de falla frágil. Y la última frase es, otra vez, esto no es individual, esto es un trabajo de equipo, hace falta un equipo consistente y bien motivado que trabaje muchos años para ir construyendo estas técnicas y digamos, el conjunto de conocimientos que nos permiten tomar decisiones en temas de alta responsabilidad, siempre con información relativamente escasa y a veces un poco contradictoria. Con esto termino, creo que estoy en tiempo y les agradezco muchísimo la invitación para hacer esta presentación. Espero que les haya resultado útil. Muchas gracias, doctor. Realmente fue muy interesante. Vamos a empezar una pequeña ronda de preguntas, solo un par de preguntas debido al tiempo. Isabel Vargas Oporto pregunta: si existe una rigurosa caracterización de suelo con Eurocódigo 7, ¿se puede disminuir la exigencia en los factores de seguridad evaluados para los taludes o no es recomendable? Sí, se puede. El propio Eurocódigo 7 establece diferentes valores de diseño en función de la incertidumbre. En la medida en que conozcas tu mismo resultado, 100 kilopascales, pero con más y más certidumbre, el valor que vas a usar para el diseño, aunque conozcas el 100, si no sabes mucho, estás obligado a usar 50. Si sabes más, podés usar 70. Si sabes muchísimo, podés usar 90. Y eso es una manera directa de reducir el factor de seguridad. No se llama factor de seguridad, pero efectivamente tu diseño es más económico si sabes más de tu terreno. Muchas gracias, doctor. Ahora Julieta pregunta: ¿qué recomendaciones nos puede ofrecer el Eurocódigo 7 para el análisis de las deformaciones y el asentamiento de una presa de relaves a largo plazo? Bien, lo que vengo presentando está muy orientado a problemas de resistencia, en los cuales, o sea, estados límites últimos, típicamente los estados límites de servicio, como los problemas asociados a deformaciones,
Tiene factores de mayor o minoración 1.0, o sea, no es diferente a cómo no es muy diferente a cómo se analizaban las estructuras en el pasado. Conceptualmente es enormemente diferente, pero la cuenta da casi igual. Y de manera que lo único que va a hacer el Eurocódigo 7 por ti es, si tú usas el procedimiento de determinación de parámetros de Eurocódigo 7, entonces puedes informar. El asentamiento de la presa más probable será 50 centímetros. La probabilidad que se asiente más de 1 metro es 1%. Esta parte, en la cual no solo entregas el número más probable, sino una indicación del rango, es el resultado de haber incorporado un análisis estadístico a la determinación de los parámetros y a los procedimientos de análisis, ¿no? O sea, no dejas de informar un número, empiezas a informar un rango, y un rango no inventado, sino calculado de una manera relativamente sistemática. Bien. Muchas gracias, doctor. Realmente estamos muy honrados por haber contado con su participación en estas jornadas, ¿no? Y esperamos contar con su participación en una próxima ocasión. ¿Gustaría decir unas palabras para finalizar? Bueno, sí. Ustedes son estudiantes de ingeniería o ingenieros recién graduados, que una tarde de febrero están sentados en sus computadores escuchando a un viejo argentino que les está hablando de presas de relaves. Los felicito por eso. Mantengan ese entusiasmo, porque es el que va a establecer la diferencia entre una profesión apenas sobrevivida y una profesión disfrutada y vivida muy intensamente. Mantengan ese entusiasmo a todos los que están escuchando esto. Y no sé si esta presentación, esta grabación va a estar disponible para todo el público. Por supuesto, por mí no hay ningún problema. Y espero que sea útil también para gente que hoy no ha estado asistiendo, pero quizás pueda encontrársela, cruzársela en algún momento del futuro. Y bueno, muchas gracias a ustedes entonces por la invitación. Buenas tardes.